verificar teorías, cuando en realidad pudiéramos encontrar en la realidad concreta que no hay una teoría que explique a cabalidad lo que ahí existe. Que sí, de la teoría podemos encontrar muchos elementos que nos permitan interpretarla, pero difícilmente pudiéramos predecirla. Y ahí es donde hay dos escuelas y surgen después muchísimos grupos de investigación que construyen sus propios marcos interpretativos dentro de cada una de las dos escuelas. ¿Sí? No pudiera yo decir que en nuestro departamento tenemos seguimos un tipo de escuela, porque igual hay diversidad en nuestro departamento, pero la investigación tampoco está tan consolidada como para decir que trabajamos generalmente en uno de los paradigmas. La mayor parte de la investigación que se ha hecho en nuestro departamento es más bien por el lado del paradigma interpretativo, pero sí hay quien hace investigación muy del lado positivista, ¿sí? Porque en la economía, que es una ciencia muy relacionada con la sociología, pues predomina más el paradigma positivista, porque en la economía sí ellos han construido ciertas teorías y que luego le llaman leyes en ciertos fenómenos económicos, entonces se mantienen en una escuela muy, muy positivista y desprecian lo interpretativo. Pero creo que en la sociología y en la problemática del desarrollo rural, si queremos hacer investigación para comprender cómo transformar o cómo contribuir a la transformación, al mejoramiento de la calidad de vida de una comunidad, de un grupo, de una organización, pues el paradigma fenomenológico es el más adecuado. Pero aquí finalmente cada uno de ustedes tiene que ir asumiendo su rol como investigador, y a partir de todo esto, pues ir definiendo cuál va a ser su postura y cuál va a ser el camino que van a seguir. La relación sujeto-objeto es independiente, es neutra en el paradigma positivista, y en el interpretativo es de mayor dependencia, uno u otro, porque se afectan, porque se interrelacionan uno y otro. Muchas veces el promotor del desarrollo rural termina siendo parte del objeto de estudio. Los valores en el paradigma positivista están ausentes, mientras que en el interpretativo tienen que ser explícitos. Un estudio que esté orientado para profundizar en el tema del feminismo, en los movimientos sociales rurales o el ecofeminismo, pues deja claros cuáles son los valores que se están persiguiendo. Y esa claridad que se deja al principio, pues uno está consciente que van a influir en la investigación. Y entonces ahí es donde el paradigma interpretativo es todavía mucho más enriquecedor para efectivamente transformar la realidad a uno que está alejado o que intenta alejarse de valores claros. Por eso yo creo que en mi experiencia lo he visto en la economía, por ejemplo, es muy difícil que ellos puedan comprender la importancia que tiene la conservación de los recursos naturales, porque es algo que la economía todavía no ha logrado poder medir y cuantificar. ¿Cuánto cuesta el aire? ¿Cuánto cuesta contaminar un suelo? ¿Cuánto cuesta la erosión de un suelo? ¿Cuánto se gana o se pierde con una reforestación? Porque están ajenos a valores como la sustentabilidad, la preservación de los recursos, de la naturaleza, etcétera, ¿no? Los pongo únicamente como ejemplos. Los criterios de calidad es que, bueno, en el positivista es la validez estadística, lo que le da confiabilidad, y la objetividad que tiene el investigador. En el paradigma interpretativo es la credibilidad del investigador, es de alguna manera el que él declare y defina cuál es su visión, cuáles son su ideología, y sobre esa ideología, bueno, pues ya quien lo lea, quien
lo analice, quien trabaje con él sabe a lo que se atiene. Y entonces, bueno, pues lo que busca es confirmar y sobre todo transferir el conocimiento para que pueda adaptarse a otros contextos. En el positivista son más bien técnicas cuantitativas, cuestionarios, experimentos, que es lo que hacen el resto de las carreras en la universidad, mientras que en los cualitativos el investigador es el principal instrumento. Él tiene que construir sus propios técnicas, sus propias herramientas para la investigación. El análisis de datos, bueno, es más cuantitativo. En el positivista, la estadística descriptiva inferencial, mientras que en el cualitativo es la inducción analítica, la triangulación, más de tipo cualitativo. ¿Hasta aquí cómo vamos? Bien, profe. Bien, profe. Bien, profe. Bueno, no se están aburriendo. Bien, profe. No, profe. Bueno, este es otro cuadro que encontré que me parece también interesante porque ya nos habla de otros paradigmas. Vamos a verlo en otra clase, los paradigmas. Ahorita nomás lo vamos a ver de manera muy general. Bueno, el positivista, hechos objetivos; el interpretativo, una realidad construida socialmente. A lo mejor los queseros de Pénjamo han construido su identidad como queseros, sus formas de relacionarse de una manera muy diferente a como lo han hecho los queseros en Chiapas, por ejemplo. O sea, no puede haber una sola teoría de cómo se mueve un sistema de producto como los quesos. Y es parte de lo que en los textos que les compartí lo pudieran ustedes ver. Entonces también ahí nos sirve el paradigma interpretativo. Hay otro que le llaman el paradigma crítico, que está basado en la experiencia, en el género, en la cultura, que es más construida individualmente. Muchos de los estudios de feminismo ya van más allá del interpretativo y entonces entrarían como un paradigma crítico. Y de alguna manera, lo que hay detrás de todos los movimientos que se están dando y que se van a dar en estos días, porque el día 8 pues, es el Día Internacional de la Mujer, y recordemos lo que pasó el 8M y toda la discusión que hay ahorita con el tipejo ese que quiere ser gobernador de Guerrero, pues de alguna manera ha habido toda una construcción de teoría por parte de instituciones en torno al feminismo, y de ahí obtienen muchos de sus eslóganes y de ahí obtienen buena parte de sus interpretaciones de la realidad, porque finalmente están instalados en el paradigma crítico, que es que los grandes problemas que tiene nuestra sociedad ha sido producto de las relaciones patriarcales sobre las que se ha construido nuestro gobierno, sobre las que se ha construido nuestra sociedad, ¿no? Entonces, el paradigma crítico también es importante. En materia de conservación de recursos naturales, pues puede haber también un paradigma crítico del ecologismo popular o del ecologismo profundo, diciendo que el sistema económico dominante, como lo hemos visto en otros cursos, pues tiene mucho que ver con la destrucción de los ecosistemas, que el cambio climático es producto del sistema capitalista. Entonces, ese es un paradigma crítico y que también es válido para construir investigación. Por eso este paradigma, bueno, pues lo que busca es mejorar el estatus de los menos privilegiados. En el desarrollo rural, un paradigma crítico es la vertiente campesinista, que dice, bueno, hay que defender al campesinado en contra de los sistemas agroalimentarios corporativos que terminan por controlar lo que comemos, por destruir los ecosistemas, por destruir los suelos, etcétera. O sea, buscando cómo pueden mejorar sus condiciones de vida los grupos campesinos, ¿sí? El método básicamente es la teoría crítica, la deconstrucción de los fenómenos, o sea, tratar de transformar radicalmente la realidad. Entonces, todos los estudios que se hacen desde una perspectiva feminista o desde una perspectiva ecologista o desde una perspectiva campesinista o marxista, pues utilizan una teoría crítica y la posición del investigador es que de alguna manera está implicado políticamente en alguno de estos movimientos. Y eso no le quita objetividad.
Simplemente uno tiene que saber desde dónde está analizando el investigador, ¿sí? Otro paradigma es el paradigma heurístico, que bueno, tiene mucho que ver con la teoría de los sistemas complejos que ha trabajado Edgar Morán y que en México desarrolló una teoría muy interesante Rolando García y que ha trabajado mucho Maturana en Latinoamérica, etcétera. Es un paradigma que todavía está mucho en construcción, que se utiliza también en algunas ramas de las ciencias cibernéticas, de los sistemas también. Utilizan mucho el paradigma heurístico para, sobre todo, poder predecir situaciones que se pudieran presentar en el futuro. Ayuda mucho a la toma de decisiones. Y otro es, bueno, un paradigma diseñado exclusivamente para un fenómeno específico. Son ya cuestiones más creativas y que lo que buscan es, bueno, pues un mayor compromiso. Buena parte de lo que se hace actualmente en la innovación, pues también puede ser un paradigma que sea más allá del positivista o del interpretativo, del crítico o del heurístico, ¿sí? Pero bueno, nosotros yo creo que nos podemos mover entre un paradigma interpretativo, quizá con algunas herramientas del positivista, y podríamos movernos algunos hacia un paradigma más crítico. Pero hay que tener claro que el paradigma crítico ya refleja una implicación más de tipo político, ¿sí? Hemos tenido también en la carrera eh, quienes han trabajado sus trabajos de investigación desde esta perspectiva o sus tesis desde esta perspectiva. Algunas compañeras que han trabajado el tema de género o de la educación popular y que están ahí metidos, pues de alguna manera desde estudiantes, pues ya están definitivamente ubicados en este paradigma, ¿no? Entonces, hemos tenido de todo. También hemos tenido trabajos de tesis, trabajos de investigación que son totalmente positivistas, que también son importantes, porque son hechos objetivos, son experimentos, pero finalmente a lo mejor no contribuyen para poder transformar la realidad, sino simplemente describir fenómenos que ahí existen, ¿sí? Bueno, el paradigma positivista, nada más recapitulando, o cuantitativo, empírico, analítico, racionalista, surge básicamente en las ciencias naturales, pero como decíamos, se extrapola a las ciencias sociales. Lo que busca es sostener que las predicciones es una explicación del hecho. Se caracteriza por una orientación prediccionista, por eso es hipotético deductivo, a partir de las hipótesis, predecir lo que va a suceder y luego comprobarlo o verificarlo. La relación investigador-objeto es aparente, no reproduce el fenómeno estudiado, y sobre todo en ciencias sociales no se puede hacer, pero la mayor parte de los trabajos de investigación que se hacen en la universidad tienen que ser bajo este paradigma, ¿sí? Entendiendo que el objeto ya en las ciencias sociales es pasivo, que tiene una existencia propia, independiente de quien lo estudie. El método modelo de conocimiento es el experimental, se apoya básicamente en la estadística para cuantificar. En relación a la teoría práctica, predomina la separación. Las investigaciones parten de la realidad, pero solo contribuyen a la ampliación de conocimientos teóricos. Aspira a la predicción, a la exactitud, al rigor, al control en el estudio de los fenómenos. Pretende desarrollar un conocimiento que le pudiéramos llamar nomotético, que es la vía hipotética deductiva. Entre la investigación y la acción existe un desligamiento. Su premisa es que puede haber investigación sin acción inmediata, se puede emplear a gran escala y pretende alcanzar la objetividad. Mientras que el paradigma interpretativo, esto nada más es para reforzar lo que ya vimos. Dejen nada más mandar un mensaje. Muy bien.
Con este se busca comprender la realidad como algo dinámico y diverso, es cualitativo o fenomenológico o humanista, va dirigido al significado de las acciones humanas, a conocer las prácticas sociales o a contribuir a desarrollar mejores prácticas sociales. Su propósito es hacer una negación de las nociones científicas de explicación, predicción y control del paradigma positivista, por comprender, encontrar significado y promover la acción. Básicamente se orienta al descubrimiento. La relación del investigador con el objeto de estudio es concomitante, es decir, está muy relacionado con él. Existe una participación democrática y comunicativa entre el investigador y los sujetos investigados, sobre todo porque, bueno, muchas veces es decir, la investigación que voy a hacer, pues se la vamos a regresar o se las voy a compartir para que les sirva de algo, ¿no? Si no, es que ya estamos involucrados directamente con ellos. Considera la entrevista, la observación sistemática, la descripción de estudios de caso. Los estudios de caso básicamente son estudios etnográficos, como modelos de producción del conocimiento. Su lógica es lo que le permita al investigador entender y comprender lo que está pasando, a partir de una interpretación ilustrada. ¿Cómo se logra la interpretación ilustrada? El marco teórico, leyendo, investigando, profundizando, teniendo herramientas sobre el tema. Educar nuestra mirada, que los ojos puedan ver lo que la mente sí sabe. En relación con la teoría práctica, existe una desproporcionalidad, predomina la práctica, y por lo tanto no es fundamental establecer generalizaciones o leyes ni la ampliación del conocimiento teórico. A veces documentar una experiencia o trabajar en construir una experiencia. Aspira al descubrimiento y comprensión de los fenómenos en condiciones naturales. Su objetivo es penetrar en el mundo personal de hombres y mujeres. Procura desarrollar un conocimiento ideográfico, o sea, que se pueda representar visualmente. Se centra en la descripción y comprensión de lo individual, lo único, lo particular. Está centrada sobre las diferencias. Existe una interacción permanente. La acción es fuente de conocimiento y la investigación en sí es una acción transformadora. La investigación sirve para transformar la realidad y se puede emplear sobre todo en pequeños grupos, pero también a escala mayor. El paradigma sociocrítico o el de la teoría crítica, les digo, en cualquiera de los tres es en el que nos vamos a mover nosotros. La tarea de investigador se traslada desde el análisis de las transformaciones sociales hasta el ofrecer respuestas a los problemas derivados de esto. Los parámetros esenciales de este paradigma son: su orientación está dirigida a la aplicación, se encamina al análisis de las transformaciones sociales y a la implicación de los investigadores en la solución de los problemas a partir de la autorreflexión. Porque muchas veces aquí se trabaja como investigador con un grupo social, pues para ayudarles también a mejorar su proceso. La compañera Carmen, que va ahorita en octavo, estuvo haciendo una investigación en General Cepeda, donde está involucrado un tío de ella, de los que están oponiéndose a un basurero tóxico. Entonces, de alguna manera, incursionó en este paradigma. Parte de lo que ella logró hacer con su investigación fue promover con ellos, a través de grupos focales, la autorreflexión de lo que estaban haciendo. Pero para que eso hubiera podido continuar su investigación, pues ella tendría que haberse implicado más en involucrarse en este movimiento, ¿no? ¿Sí? En la relación del investigador objeto de estudio es de correspondencia, es decir, está dentro del mismo proceso, tiene un carácter autorreflexivo, emancipativo y transformador para ambos. Este paradigma induce a la ideología de forma explícita. O sea, tiene que quedar claro cuál es la ideología del investigador, pero se vale sobre todo, como digo, en los estudios que tienen que ver con las cuestiones de género, de feminismo, de ecologismo, campesinismo, bueno, todos los sismos que se nos puedan ocurrir. El método modelo de conocimiento es la observación participante, implicar
a los sujetos de investigación y el propio investigador en constante reflexión y autorreflexión para la solución de sus problemas. En la relación teoría-práctica, a diferencia de los otros, existe desproporcionalidad. Predomina la práctica porque de ahí es donde el investigador está obteniendo elementos para poder hacer sus reflexiones y sus propuestas. Se basa en generalizaciones o leyes. Aspira a la utilización del conocimiento para liberar al hombre, ofrecer respuestas a los problemas y cambiar prácticas cotidianas, poner al servicio de grupos o las categorías sociales más desfavorecidas. Reivindica el desarrollo